la trampa de optimizarlo todo y cómo está haciendo que no puedas avanzar en tu camino espiritual. Bienvenidos una vez más a esta entrada del diario tántrico. Hoy quiero hablarles de algo que está un poco conectado con lo que les hablé ayer y que viene un poco de ahí la reflexión, pero es mucho más profunda a nivel personal. Y es que hace un tiempo, no mucho, me di cuenta que básicamente yo empecé a optimizar todo en mi vida. Yo con optimizar me refiero a querer hacerlo de la mejor manera posible, de la manera correcta, de la manera más eficiente, llegar lo más rápido. Esto tiene un montón de raíces que de hecho todavía estoy descubriendo porque pues hasta estoy haciendo proceso de terapia para entender todo esto bien, porque si bien es cierto que optimizar ciertas cosas pues no tiene nada de malo, hay aprendizajes afuera que ya están por ahí, herramientas que podemos usar y cosas que podemos hacer. El problema es cuando esto se nos empieza a convertir en todo, es decir, no queremos equivocarnos en nada, no queremos fallar, no queremos hacer algo que sea inútil y creo que eso es muy de esta época, muy de esta modernidad, obviamente porque tenemos un montón de información alrededor, porque tenemos un montón de referentes, de técnicas, de historias, hace no sé 100, 200 años, pues había muchísimo menos, de hecho en las épocas originales del Tantra y el budismo, pues no es como que ibas a consultar un montón de información, qué sé yo, a la biblioteca, no sé dónde, pues muchos ni leían, o sea, digamos que no había esa posibilidad y entonces ahí surgía justo de lo que hablaba ayer y es esa experimentación propia, esa posibilidad de ir más allá, pero bueno, eso ya lo hablé ayer, hoy no me quiero sentar en eso, sino que a raíz de esto, pues empecé a observar mucho y empecé a observar muchísimo también los sistemas que hay alrededor, comerciales, sociales y de la industria del bienestar. Y es que siempre te están vendiendo la forma de llegar más lejos, la forma de llegar allá, lo de ser tu mejor versión, que todavía creo que se sigue repitiendo un montón por ahí. Bueno, siempre en estos términos de optimizar, de llegar más lejos, de hacer mejor. Y pues digamos que me quedan muchas dudas de que ese sea el mejor camino. Básicamente porque esto, y lo voy a hablar ahora en clave de bienestar, en clave de espiritualidad, creo que no es posible. Es decir, optimizar en esos términos tradicionales de hacerlo lo mejor, sanar rápido, llegar a algún lugar, tiene sentido tal vez en un negocio, tiene sentido tal vez en, bueno, en otras áreas de la vida, pero es que en lo espiritual es un camino, lo espiritual es un proceso de autoconocimiento y desde ese autoconocimiento empezar a derramar un poco en la vida, ¿no? Como desde eso que soy, un poco quitarme las capas de lo que no soy. Y este es un proceso que es muy individual. No es un proceso que yo pueda decir, se lo copio a otro, se lo copio al de más allá, sino porque creen que hay todas estas técnicas que van apareciendo que se ponen de moda una época, ¿no? La activación no sé qué, la sanación con no sé qué cosa, hacer otro. Algunas perduran más en el tiempo, pero es cierto que tienen como un boom, un estallido, y luego pues simplemente se pierden bastante y ya empezamos simplemente a pasar a la siguiente moda, ¿no? Y a seguir con la otra. Pero la realidad es que las personas pues no terminan sanando como tal, es decir, no termina ese proceso, no es como que ya se liberaron y ya, porque si no entonces, pues de dónde viene tanta gente a la siguiente. Y eso viene de que ese manual no es aplicable de una forma general, no es como que yo puedo copiarle al otro lo que hizo y ya está. Todas estas técnicas y caminos son procesos de autodescubrimiento, bueno, o deberían serlo, porque muchas sí tratan de ser otra cosa, pero en ese proceso de autoconocimiento pues nace algo muy particular, nace algo muy propio y ahí es donde a mí por lo menos hace muchos años me conectó mucho el tantra y bueno, el budismo también de esa forma. Y es que el tantra no te está diciendo como esto es así y ya está, y no hay de otra. Te propone unas técnicas, te propone unas formas, pero al final siempre habla de esta conciencia testigo, siempre habla de estar presente, siempre habla de construir el propio camino y no como maestros que simplemente vienen y te empujan por el camino que ya es y ya está y todos los demás están mal. De hecho, tanto el tantra como el budismo son muy abiertos a aceptar y a recibir un montón de otras corrientes, ¿no? Es como se puede ser católico, cristiano y además practicar budismo perfectamente, porque no se iba a poder. Es decir, el budismo en eso, por ejemplo, no pone un problema, no dice nada, ¿no? El problema suele llegar más bien del otro lado. Y a mí me encanta, hace poco estuve escuchando una maestra budista, pues que vino acá a la ciudad
Y cuando le preguntaban un montón de cosas, claro, la gente le preguntaba en tono de dame la respuesta correcta, ya quiero saber qué es esto. Y la mayoría de respuestas de ella iniciaban diciendo algo como, yo no sé, lo que yo he vivido, lo que a mí me ha pasado, lo que yo he visto. Todas sus respuestas iban en ese camino, desde una humildad impresionante y no desde este lugar de te voy a enseñar, esto es así, esto es de esta manera. Y yo creo que ahí hay algo pues muy valioso, pero que va en contra completamente de este principio de optimizar, porque cómo optimizo algo en lo que no hay un camino, cómo optimizo algo en lo que no hay un paso a paso, pues nada, lo tengo que descubrir, eso es lo óptimo. Pues a saber, es decir, es que yo no puedo decir si fue mejor o fue peor, porque es mi experiencia propia, entonces yo solamente puedo hablar con respecto a mí, es decir, ese punto de optimización, ese punto de más rápido, más lento, pues se pierde completamente porque no puedo tener la referencia del otro, aunque lo intente, ¿no? Y mucha gente entra en este juego y cae en compararse y tal y no sé qué, pero no es la idea, ¿sí? No se va a ningún lado realmente por ese camino. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, pues entonces empezar, y la invitación un poco con esta reflexión es empezar a decir, bueno, cuando ocurra algo, estoy pensando en algo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pues primero una reflexión personal, un pensamiento de qué es lo mejor para mí, cómo lo siento mejor, cómo me gustaría, pensar también en que no tiene que ser lo óptimo, ¿no? En esto de bienestar es que óptimo, pues es el camino de vida, ¿no? Entonces también es un poco como bueno, me lo voy a disfrutar, porque es que si no se vuelve sufrimiento todo el tiempo teniendo que seguir unas reglas, el paso a paso, que no me engañen, hacerlo lo mejor, si está contrastado, si es el maestro de no sé quién, de no sé dónde, y me cierro a las posibilidades y no miro. Esto también tiene que ser un camino que aunque yo sé que es confrontativo y sé que a veces puede ser complicado, que sea divertido también, ¿no? Que sea amable, que sea bonito atravesar por este proceso y no simplemente un sufrimiento y un estarse exigiendo todo el tiempo. Así que ahí les dejo mi reflexión de hoy sobre esta optimización, cosa en la que yo estoy trabajando fuertemente porque la verdad es que luego la vida pues cansa, ¿no? Estar todo el tiempo en ese plan y es que a veces ya me veía optimizando cosas ridículas que eran por puro placer y aún así quería hacerlo de la mejor manera, de la manera correcta. Pero bueno, ahí vamos en este camino acompañándonos. Esta es la entrada número 3 del diario. Nos vemos en una próxima. Gracias por acompañarme en la entrada de hoy. Si este episodio te ha resonado, te invito a ir un paso más allá y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Allí comparto prácticas y contenido adicional para tu proceso. También puedes visitar parejadelalma.com/diario, donde encontrarás toda la información sobre mis talleres, retiros y sesiones de terapia. Y por último, si este espacio te aporta valor, te invito a que califiques el podcast y me dejes un comentario. Leer cómo estas reflexiones aterrizan en tu vida es lo que da sentido a todo esto. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en una nueva entrada.